uso del agua, ¿no? Pautas de uso de agua y dónde está el agua y demás. Eh, Estamos acostumbrados a pensar de que Argentina, o sí, se repite sistemáticamente, ¿no? Esta teoría tipo conspirativa, vienen por el agua, como que es nuestro gran recurso. Argentina es un país en general árido y semiárido, si bien es cierto que tiene unos acuíferos muy importantes que nos ocupan, bueno, ocupamos el puesto 27 dentro del concierto de países en cuanto a a los acuíferos, a las reservas acuíferas más importantes. Eh, Somos un país escasamente habitado, por lo cual todos tendríamos que tener acceso al agua de calidad. Eh, Eso en principio es lo que uno pensaría que debe suceder, cosa que no necesariamente es así, porque entre 5 y 7 millones de personas, de acuerdo a quien haga la cuenta, eh, no tienen acceso al agua de red. Eso estamos hablando más o menos de 2 millones de familias. Familias que están absolutamente marginadas de un bien vital, de un derecho básico, ¿no? El no tener agua potable, estás condenado a la enfermedad por tomar agua no potabilizada, o a caminar, gastar gran esfuerzo físico para ir a proveerte de agua. Normalmente los que más sufren son los niños, las mujeres y los ancianos a esto, porque en esta suerte de acuerdos familiares no sabría cómo llamarles, si esto es, no sabría sinceramente si se trata de machismo, violencia de género, lo que fuese, o toda esta cuestión, o gerontofobia, o no sé cómo lo quieran llamar. Pero bueno, son una suerte de acuerdos familiares, o sea, hay un grupo de la familia que trabaja en alguna actividad, no es todos los casos, y otro sector importante de la familia se dedica a recorrer largas distancias en busca de agua potable para proveer a la familia en su conjunto. Como les digo, los más afectados en general son las mujeres, los niños y los ancianos, que son los encargados de realizar esta tarea dentro de este concierto hogareño. También en Argentina tenemos otro déficit que parece bastante difícil de entender en estos tiempos, pero bueno, tenemos algo así como 25 millones de argentinos sin acceso a saneamiento, al saneamiento de las aguas, lo cual también genera posibilidad de enfermedades. Uno podría decir, y les digo esto, yo no soy especialista en el tema, ambiente es un tema que da por hecho que cuando uno va a hablar de ambiente tiene que hablar algo de agua, porque es un recurso muy importante, sin agua no podemos vivir. Sin embargo, está la complejidad de este tema, es tan pero tan complejo que uno no puede tirar más que unas cositas y recomendarle a dónde deben buscar información sobre estos temas. Está la complejidad del tema agua, que el agua no está ni siquiera contemplado entre las carteras ambientales. En el caso de Córdoba hay una agencia provincial de recursos hídricos que se dedica pura y exclusivamente a lidiar con el uso, desuso, manejo y desmanejo del recurso agua. Es importante que para profundizar esta información recurran a este lugar a donde están realmente la información purificada. No obstante, esto no nos evita que en este capítulo, que es más de filosofía o sociología, hacer algunas reflexiones acerca de estas cuestiones básicas. La otra cuestión que me llama la atención es que en Europa y la Organización Mundial de la Salud establece que 50 litros de agua por día por persona es suficiente para garantizar la calidad de vida, y en Argentina andamos, en las ciudades al menos, estamos rodando los 500 litros por persona por día, o sea, estamos muy por encima de eso considerado normal. Uno podría decir, bueno, y está muy bien que uno lo diga, ¿no? O sea, ya deberíamos reutilizar las aguas grises, deberíamos tener tanques de inodoro con doble botón, tendríamos que tener sistemas de reducción de agua para lavado y demás, tendríamos que tener duchas programables para que podamos volver a bañarnos con una cifra razonable de 10, 15 litros y no 100, 200 litros como se lo hace ahora, y cosas por el estilo. Estoy hablando, por supuesto, dentro del grupo de gente a la que yo pertenezco,
que tengo acceso básicamente ilimitado a ese bien tan preciado que 2 millones de familias argentinas no lo tienen. Eso me pone una responsabilidad, la responsabilidad de cuidar mucho porque lo que yo uso en exceso otro no lo tiene. No obstante, hay un pero por ahí, y es que de la totalidad del agua que se usa en Argentina, el 70% va hacia la agricultura, el 10% va a la ganadería, el 15% aproximadamente va al uso, eh, digamos, al uso humano en el hogar, y un 5% a la industria. Cuando el agua se usa para la agricultura, normalmente se la contamina con agroquímicos, y es de uso habitual, lo mismo que con la ganadería, lo mismo que con la industria. Se usan grandes cantidades, estamos hablando que entre estos tres sectores usan el 85% del agua que se está utilizando. No obstante que tenemos agua de sobre y podríamos recurrir a esas reservas. Uno como mínimo debería pensar en que estas actividades absolutamente indispensables para generar riqueza y para poder vivir y demás están usando esas cantidades de agua, así como nosotros debemos reducir nuestro consumo hogareño. También debería haber normas y pautas de exigencia para que ese uso no se transforme en un desuso o en un mal uso del recurso, y que el agua utilizada sea devuelta a sus cuencas de una manera razonable para poder luego ser tratada y nuevamente consumida, ¿no? O sea, el agua que estamos utilizando, hay una gran cantidad de agua que no le estamos dando el tratamiento adecuado. Y por otro lado, los que tenemos acceso al agua lo hacemos, o sea, usamos agua potable para hacer cosas que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Agua con total potabilidad se usa para limpiar la vereda, digamos, no tiene ningún tipo de sentido ni asidero, contando con que limpiar una canilla tira de agua 10 litros por minuto. Cualquier persona se pone a limpiar una vereda y demora media hora. Esos son 300 litros de agua. En términos de la Organización Mundial de la Salud, es agua suficiente para que puedan vivir 6 personas. Entonces no veo la necesidad de tirar el agua potable ahí, pero tampoco me parece justo que las actividades productivas usen esto como un recurso y no internalicen el costo de devolverla en condiciones de calidad. Es todo lo que puedo decir sobre este tema. Es un tema muy complejo que, como les decía, tienen una gran cuestión digamos, por investigar, y está para eso la Agencia Provincial de Recursos Hídricos. Cuenta con excelentes profesionales que pueden brindar mucho más información, y hay páginas disponibles y gratuitas para poder acceder a esta información oficial que es de mucha actualidad. Pero piensen cada vez que dejan la canilla abierta mientras se ponen a jugar y a ver reels en su Instagram, en el celular, mientras el agua se calienta alegremente durante 20-30 minutos, porque eso es un viaje de ida que no sabes a dónde sale. Cuando te pones a ver esa horita que te pasaste en el agua se transforman en 600 litros de agua, y eso es el agua de 12 personas que no tuvieron acceso. Y no son del otro lado del mundo, porque bueno, la humanidad es una sola, pero no son del otro lado del mundo, son quizás de esta misma ciudad. O sea, si hay en Argentina 7 millones de personas sin agua, Córdoba tiene el 10% de la población, por ende debe haber 700.000 personas en la provincia de Córdoba que no acceden al agua. Simple aritmética, no sé los números exactos, como le digo, pero es hora de que repensemos eso, porque así como les decía, del hambre como la gran pandemia, la sed es una gran catástrofe que no muestra el problema en sí mismo físico del tomar o no tomar agua. Muestra nuestro egoísmo, muestra nuestra falta de empatía, muestra el sálvese quien pueda, muestra la violencia que inmanente dentro nuestra, que nos lleva a estos extremos que serían totalmente imposibles.
de pensarlo siquiera. Entonces estamos en el puesto 27 como reservorio de recursos, tenemos escasa población y aún así 7 millones de argentinos, entre 5 y 7 millones de argentinos, no tienen acceso al agua. Y tenemos 4 grandes consumidores que todos deberíamos hacer algo para poder asegurarle a nuestros conciudadanos que tengan ese acceso a este bien pero tan preciado. Eso sí sería hablar de justicia y cumplir con uno de los objetivos del desarrollo sustentable, que es el objetivo número 6, que es acceso al recurso agua de calidad. Concretito y al pie es eso y nada más que eso. Se escribe una cosa, pero la tenemos alrededor nuestra y la estudiamos, pero no nos damos cuenta. A lo mejor poner esto en números nos va a hacer reflexionar. Cuando hablemos del objetivo de desarrollo sustentable vamos a saber de qué estamos hablando.